Los atributos de las clases que estuvimos viendo hasta este momento son atributos que los hemos definido dentro de nuestro método inicializador o constructor que se llama init, y dentro siempre llevaban esta sintaxis, ¿sí? Self, punto, y el nombre del atributo. Cada uno de estos atributos nosotros los conocemos como atributos de instancia, porque dependen en realidad de cada uno de los objetos o de las instancias que tienen que darle sus adecuados valores. Por ejemplo, en nuestro archivo programa computadora, cuando creamos cada una de las computadoras que teníamos aquí, por ejemplo, tenemos dos objetos, mi computadora y mi notebook. En ambos casos le estamos asignando a cada uno de los atributos un valor específico. Bien. Pero también tenemos en Python la posibilidad de utilizar atributos de clase que se definen directamente dentro de la clase pero fuera del método init. Entonces vamos a definir un atributo de clase, lo vamos a llamar contador. Y fíjense que no utilizan la referencia a self, porque esa referencia obviamente se obtiene como argumento de la función, de cualquiera de las funciones de esta clase, sino que simplemente indicamos el nombre, y en este caso podemos optar por darle un valor, ¿sí? En este caso, si yo le quito la asignación del valor, me va a arrojar un error, así que vamos a agregarle nuestro valor 0. Bien, ahora esto es un atributo de clase. ¿Qué implica eso? Bien, por un lado, si nosotros queremos usar ese atributo de clase, vamos a volver a nuestro programa. Vamos a fijarnos si podemos imprimir ese atributo, ¿sí? Entonces indicamos el contador es y vamos a tomar uno de los objetos. Por ejemplo, en mi computadora vamos a agregar un punto y ahí tenemos contador. Bien, así que lo imprimimos. Obviamente dice 0, ¿sí? Ahora fijémonos que si tomo el otro objeto, mi notebook, e imprimo el contador, este también es 0. Ahora bien, este atributo de clase no depende de ninguna de estas instancias a diferencia de los otros atributos. Por ejemplo, mi notebook dijimos que le da la marca Acer y el modelo Aspire 6. Y el objeto mi computadora comparten la misma marca, pero el modelo es distinto, ¿sí? Depende de cada uno de los valores que quiera asignar la instancia. En este caso, este atributo depende de la clase en sí. Así que, por lo general, no lo invocamos con el nombre del objeto, sino con el nombre de la clase, que en este caso es computadora. Bien, ejecutamos y efectivamente obtenemos el mismo resultado, pero por convención los atributos de clase se van a llamar mediante la clase, ¿sí? Y no mediante los objetos. ¿Para qué nos sirven los atributos entonces de clase? Para compartir valores que dependan o que sean inherentes a la clase y que no dependan específicamente de un objeto. Un caso común es este, ¿sí? Queremos rastrear cuántas veces hemos creado objetos de esta clase. Entonces, cuando definimos la clase, decimos que tenemos 0 objetos, ¿sí? Ahora, cada vez que yo quiera o que yo cree un objeto, quiero incrementar ese contador en 1. Entonces una forma muy fácil y sencilla de hacer esto es hacerlo dentro de init, ¿sí? Vamos a tomar contador, ¿sí? Fíjense que si yo quiero hacer esta asignación voy a tener como una variable local que no está siendo usada. En realidad tengo que hacer referencia utilizando el nombre de la clase, ¿sí? Clase computadora.contador. Y en este caso, en lugar de asignarle 1, lo que voy a hacer es siempre voy a incrementar su valor en 1. Bien. Entonces vamos a cambiar el texto, ¿sí? Y vamos a decir hay tantas computadoras. Bien. Vamos a copiar esto luego de la creación de la primera computadora y luego de la creación de la segunda computadora. Ejecutamos, ¿sí? Y fíjense que primeramente tenemos, hay una computadoras y luego tenemos, hay dos computadoras, ¿sí? Entonces estos atributos nosotros podemos llamarlos directamente desde nuestra clase, ¿sí? También podemos hacerlo mediante los objetos, pero no es lo recomendado porque no queda muy claro a qué pertenece y pertenecen realmente a las clases.
Por otro lado, también tenemos métodos que pueden ser de clases. Cada uno de estos métodos que nosotros definimos dentro de las clases también dependen de la instancia. Porque, por ejemplo, el método descripción va a imprimir una cadena formateada y va a tomar los valores de cada uno de los atributos que obviamente dependen de la instancia del objeto. Entonces, para hacer un método de clase, lo primero que tenemos que hacer, vamos a agregarlo aquí al final de la clase computadora, vamos a agregar un arroba class method, ¿sí? Esto es lo que en Python conocemos como un decorador, que vamos a ir revisando en los siguientes videos. Pero básicamente es una forma de decirle a Python que lo siguiente es un método de clase. Por eso usamos la palabra reservada class method. Bien. Vamos a crear una clase que se va a llamar crear computadora, ¿sí? Y fíjense que automáticamente PyCharm lo que hace es le pasa un argumento que se llama CLS, que este argumento es la clase misma, es la clase computadora. Entonces está pasando una referencia a la clase en el caso de que necesitemos usarla. En nuestro caso no lo vamos a hacer, pero si en algún momento necesitan crear un método de clase que requiera acceso a la clase, pueden usarlo mediante este argumento de función. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a crear nosotros una computadora de forma anónima, sin tener que pasarle ningún tipo de argumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este método? Vamos a devolver la creación de una computadora que por defecto va a ser una Acer Aspire One del año 2015. Bien. Entonces este método lo que está haciendo es llamar al método constructor, que lo tenemos aquí arriba, el método init. Automáticamente va a ejecutar todo el código que está dentro, ¿sí? Le estamos pasando la marca, el modelo y el año. Va a crear también un monitor. Va a establecer el valor de los puertos USB y también va a incrementar en 1 nuestro contador de clases, ¿sí? De la misma forma que nosotros utilizamos los métodos de clase, podemos utilizar los atributos de clase, como habíamos usado aquí con contador, podemos usar los métodos de clase, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a usar una variable que vamos a llamar computadora anónima, ¿sí? Y usamos la clase primero, agregamos un punto y luego el método de la clase, ¿sí? Que en este caso es crear computadora. Y por último, podemos pedir algún dato. Por ejemplo, tenemos el método descripción, ¿sí? Que nuevamente este método es un método de instancia. Y vamos a ver cuál es la descripción de la computadora que acabamos de crear. Efectivamente nos faltarían los datos del monitor. Vamos a volver y resolver eso rápidamente, ¿sí? Modelo, marca, monitor y pulgadas, ¿sí? Entonces vamos a agregar un monitor por defecto, marca monitor, y también nos faltaría las pulgadas. Vamos a agregar 20. Bien, volvemos aquí, ejecutamos una vez más y efectivamente entonces tenemos los datos de la nueva computadora que se creó de forma anónima, ¿sí? Fíjense, aquí notamos la diferencia entre los dos métodos. El primero, que es un método de clase, vamos a agregar un comentario, este es un método de clase, se ejecuta siempre tomando primero el nombre de la clase y luego tenemos un método de instancia que depende de la instancia del objeto y por ende se ejecuta haciendo la llamada a el objeto. Yo no podría, por ejemplo, llamar a descripción desde la clase. Podemos hacer una prueba de eso, ¿sí? Computadora.descripción. Bien, no me marca ningún error, pero efectivamente no vemos absolutamente nada porque la clase computadora por sí misma no le agrega ningún valor a estos parámetros de marca, modelo y año. Entonces efectivamente nosotros no vamos a poder ver el resultado de ejecutar un método de instancia ejecutado mediante o llamado mediante la clase. Esa es la diferencia principal entre un método de clase y un método de instancia.